Hola, soy Claudia Quintero Fonseca, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, llevando la materia de bioquímica metabólica en su segunda unidad. En esta ocasión vamos a revisar y hablar del metabolismo o reacciones químicas y de las rutas metabólicas que participan en la metabolización de macronutrientes como lípidos, proteínas e hidratos de carbono, tanto su catabolismo o degradación para su asimilación como de su anabolismo, que se refiere a la síntesis de compuestos más complejos. Para un mejor entendimiento, tomaremos la leche como alimento ejemplo para revisar cómo se lleva a cabo el metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos que la integran. La leche es un alimento que contiene un alto contenido e índice de proteína, así como de lípidos y carbohidratos. Por cada 100 gramos contiene 3.3 gramos de proteína, 3.6 gramos de lípidos, donde el 97 al 99 son triglicéridos, y también contiene 5 gramos de carbohidratos en forma de lactosa. Para el catabolismo como para la síntesis se lleva un proceso que va de su digestión hasta procesos celulares para su aprovechamiento. En este proceso intervienen varias rutas metabólicas, las cuales revisaremos a continuación. En el catabolismo de los carbohidratos, primeramente, al ingresar a la boca tras el gusto y la masticación, se produce la salivación, que da inicio a la degradación de los alimentos por medio de enzimas producidas como la peptalina y la amilasa, que inicia la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, formándose lo que es el bolo alimenticio, que posteriormente pasa y es conducido al estómago, donde es transformado en quimo. Específicamente, la lactosa se comienza a metabolizar a nivel del intestino delgado por medio de las enzimas lactasa, la cual se une a la lactosa para descomponerla en una molécula de galactosa y otra de glucosa. Los productos obtenidos de la digestión son absorbidos por los vasos capilares del intestino, los cuales los conduce a lo que es la sangre y los transporta al hígado, donde serán almacenados y transformados. Ya en el hígado, mediante enzimas isomerasas, son convertidos en glucosa. Una vez que la glucosa es inmersa en lo que son las células, se traslada y es transformada por diversos procesos para producir también la molécula energética ATP mediante varias vías metabólicas como la glucosis, el ciclo de Krebs, el transporte electrónico y la fosforación oxidativa. Todo esto compone lo que es la respiración celular. La primera reacción que se lleva a cabo es la glucólisis. Es la primera reacción que se lleva a cabo en el proceso de catabolismo de la glucosa y del proceso de respiración celular. Es una serie de reacciones a través de las cuales una molécula de glucosa es oxidada para obtener 2 moléculas de ácido purpúrico. Se genera en el citosol y está compuesta de 10 reacciones. La primera reacción es donde la glucosa se fosforila con un grupo fosfato proveniente de una molécula de ATP para formar la glucosa 6-fosfato. La segunda reacción, la glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato. En la tercera reacción, el ATP agrega un grupo fosfato, formando lo que es la fructosa 1,6-fosfato. De la 4 a la quinta reacción, la fructosa se desdobla en 2 moléculas de 3 carbonos, es decir, glicerído 3-fosfato, y la del acetona fosfato, con una con cada grupo fosfato. La sexta reacción es donde se produce la oxidación de 2 moléculas de NAD, donde se aceptan 2 pares de electrones y iones de H, formando lo que es 2 moléculas de NADH. De la séptima a la 10ª reacción se producen 4 moléculas de ATP y 2 ácidos pirúricos. Obteniendo los ácidos pirúricos, se convierte en acetilacoenzima y se pasa a la siguiente vía metabólica, que es el ciclo de Krebs. En esta la energía se libera durante el metabolismo de los hidratos de carbono, así como grasas también y de los aminoácidos. Este ciclo consiste en la oxidación de la acetilcoenzima A y producir dióxido de carbono, ATP y compuestos como NADH, hidrógeno y FADH2. Se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial y está compuesta por 8 reacciones. La primera es la entrada al grupo acetilo, donde se une el grupo acetilo a una coenzima A, se rompe y el grupo acetilo de 2 carbonos se adhiere a una molécula de 4 carbonos, formando lo que es el ácido cítrico. La segunda reacción es la isomeración,
donde el ácido cítrico se isomeriza y se pasa a la tercera reacción, donde el ácido isocítrico se oxida y pierde una molécula de dióxido de carbono para formar alfa-cetuglarático. La cuarta reacción es donde el ácido alfa-cetuglotárico se oxida y pierde una molécula de dióxido de carbono e incorpora una molécula de coenzima A para formar el succinil coenzima A. La quinta reacción es la fosforilación del sustrato, donde la coenzima A se desplaza por presencia de un grupo de fosfato y luego se transfiere al guanosidofosfato para formar guanositrifosfato. La sexta reacción, que es la deshidrogenación, es donde el ácido sunínico se oxida y se forma el ácido fumárico. La séptima reacción es la hidratación, donde el ácido fumárico se convierte en ácido málico por agregado de una molécula de agua. Y la octava reacción es la deshidrogenación. Este es el paso final, donde el ácido málico se oxida para volver a formar el ácido oxalacético. Aquí se eliminan dos átomos de hidrógenos y uno se transfiere al NAD para reducir el NADH más hidrógeno. Queda como resultado este ciclo produciendo dióxido de carbono, NADH y FADH2. La siguiente ruta metabólica por la que pasa es la fosforilación oxidativa. Es donde se efectúa la oxidación del NADH y el FDH2 que se efectúa la cadena de electrones para generar energía en forma de ATP a través de un proceso llamado quimiosmosis, que es el proceso en el cual la energía del gradiente de protones se utiliza para generar este ATP, como lo podemos ver en el siguiente mapa conceptual. Aunque la mayor parte de la glucosa corporal se cataboliza para generar ATP, también puede participar en varias reacciones metabólicas y síntesis. Una de ellas es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de moléculas no hidrocarbonadas como aminoácidos, glicerol o ácido láctico. Este proceso se realiza mayormente en el hígado y en un porcentaje menor en los riñones. Este proceso parte desde el piruvato, que mediante la enzima piruvato carboxilasa más biotina genera fosfonolpiruvato. Tras la enzima elonasa, se convierte en 2-fosfoglicerato, que por la enzima fosfoglicerato mutasa pasa a ser 3-fosfoglicerato, que por fosfoglicerato quinasa se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Por la enzima gliceraldehído fosfato deisogenasa pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato, catalizada por la triodasa fosfato isomerasa, convirtiéndola en hidroxicetona fosfato, catalizada por fructosa bifosfato aldolasa, convirtiéndola en fructosa 1,6-bifosfato, que por la enzima fructosa 1,6-bifostasa se convierte en lo que es fructosa 6-fosfato, que por glucosa 6-fosfato isomerasa es convertida en glucosa 6-fosfato, que por la enzima glucosa 6-fosfatasa se convierte finalmente en glucosa. Otro proceso de síntesis es la gluconogénesis o gluconogénesis, que es la síntesis de glucógeno. La hormona insulina producida por las células beta del páncreas estimula los hepatocitos y las fibras musculares esqueléticas para que se lleve a cabo la glucogénesis. Consta primeramente de la glucosa que se fosforila a glucosa fosfato por la hexocinasa, que a su vez se convierte en glucosa 1-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. Por la enzima pirofosfilasa reacciona con una molécula de uridina trisfosfato, formando la molécula de uridina difosfato glucosa y pirofosfato. Siguiendo después con la formación de enlaces glucosídicos de una molécula de glucógeno que persiste, y a partir de aquí inicia la reacción, donde la molécula procesora de glucógeno se forma en la glucogenina, siendo el sustrato para que
para la glucógeno sintasa genere lo que es el glucógeno finalmente. Ahora bien, el catabolismo de los lípidos contenidos en la leche, donde es un proceso de lo cual los lípidos o grasas son descompuestos dentro del organismo. Este proceso, después de la ingestión y la digestión, se inicia la degradación por enzimas lipasa salival, formando el bolo alimenticio y posteriormente el quimo en el estómago, donde la lipasa se mezcla con secreciones pancreáticas y donde la lectina y por hidrólisis de ácidos grasos, colesterol, la colipasa forman sales biliares, lipasa colipasa para la hidrólisis de lípidos y transformarlos en ácidos grasos y glicerol, que son solubilizados por sales biliares de la luz del intestino. El producto obtenido se transporta a través de la membrana plasmática de los enterocitos y se crean los kilomicrones que lleva a los tejidos el colesterol, los triglicéridos y el fosfolípido para la posterior degradación de los ácidos grasos mediante la beta-oxidación, obteniendo la acetilcoenzima A, el cual entrará a lo que es las siguientes rutas metabólicas: el ciclo de Krebs y la respiración celular y la fosforilación oxidativa, dando como resultado la obtención de energía. Igualmente que los carbohidratos entra a la lipólisis, igual que los carbohidratos, los lípidos entran a la lipólisis, donde los triglicéridos, una vez que se han movilizado los tejidos y ya en las células, son degradados en ácidos grasos y glicerol. Esto se obtiene gracias a la enzima carnitil-acetiltransferasa que ingresa al interior de la matriz mitocondrial para la degradación mediante la molécula HS coenzima A como transporte. Este proceso de degradación consiste en la hidrólisis de trigliceroles, donde por la enzima lipoproteinasa L se convierte en ácidos grasos libres o glicerol, que son liberados en el músculo y el tejido adiposo. Ya en el tejido adiposo, los TAG, como se les llama, por el glucagón y la glicerolina, la proteína quinasa fosforila al triglicerol lipasa o lipasa sensible a hormonas activándola, lo que produce la degradación de los ácidos grasos, los cuales pasan a la sangre y circulan a través de ella. A lo que es ya que se obtiene el ácido graso, entra a lo que es la beta oxidación, donde se oxidan para obtener el acetilcoenzima A, para entrar al ciclo de Krebs, y tras todo el proceso y el paso de las 8 reacciones se obtiene lo que es el NADH y el FADH2, que entra a la fosforilación oxidativa para obtener finalmente por quimiosmosis y la cadena de electrones energía en forma de ATP. Dentro del anabolismo de lípidos tenemos la lipogénesis, que es la biosíntesis de ácidos grasos que se llevan a cabo en los hepatocitos y células adiposas a partir de la glucosa y los aminoácidos. Este proceso es estimulado por la insulina. Se produce cuando se consume más calorías que las que se necesitan para satisfacer las necesidades de energía. El exceso de carbohidratos, de proteínas y lípidos en la dieta tiene el mismo destino: convertirse en triglicéridos. En cuanto al catabolismo de proteínas, este proceso primeramente pasa por el proceso llamado proteólisis, que es el proceso de degradación de proteínas mediante enzimas específicas como las proteasas, como los proteolíticos, proteasas y peptidasas, que degradan las proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes, para que éstas sean llevadas a través del corriente circulatorio hasta lo que son las células en todo el organismo. Antes de entrar al proceso de Krebs para la obtención de energía, los aminoácidos deben perder su grupo amino mediante un proceso llamado desaminación, que se desarrolla en los hepatocitos. Una vez obtenido el acetilcoenzima A, ya se está listo para entrar a lo que es el ciclo de Krebs, donde este sustrato se va a oxidar para obtener NADH y FADH2,
el cual se libera energía y asimismo este sustrato entra a la siguiente ruta metabólica, que es la fosforización oxidativa, donde por cadena de transporte y la quiosmosis se obtiene lo que es la energía en forma de ATP. En cuanto al anabolismo de proteínas, consiste en la formación de unidades péptidas entre aminoácidos para producir nuevas proteínas. Se efectúa en los ribosomas de casi todas las células del cuerpo y es regulado por el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico de las células. Se lleva a cabo en 3 fases. Primeramente, la replicación, que es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. Por enzimas helicasas se desarrolla el doble hélice del ADN y por la enzima primasa se forman los que son los cebadores. Aquí las moléculas de ADN se separan en bases nitrogenadas y pasa al núcleo, a la siguiente fase, que es la transcripción, que se lleva a cabo dentro del núcleo. La transcripción es la fabricación de ARN mensajero en el gen del ADN por la enzima polimerasa y tiene diferentes fases. La iniciación, donde se reconocen los centros promotores y se abre la doble hélice para que los ribonucleicos se unan a la cadena del molde. La siguiente fase es la elongación, donde la ARN polimerasa avanza en sentido 3,5 y se sintetiza en sentido 5,3. Y la terminación, donde el ARN polimerasa reconoce en ADN en señales de terminación, indican el fin de transcripción. La siguiente etapa es la traducción, que se lleva a cabo en el ribosoma. Aquí el ARN se une al ribosoma para entrar a esta etapa, que es generalmente la decodificación de moléculas de ARN mensajero empleadas para producir proteínas. Esta consta también de varias fases. Primeramente, el aminoácido correctamente unido a cada tipo de ARNT por enzima sintetasa. Luego este ARNT llega y reconoce un codón complementario de un ARN mensajero que está llamando a su aminoácido, uniéndose a su codón mediante su anticodón. Siguientemente, a medida que el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, se añade un nuevo aminoácido a la cadena de proteína en formación, la cual va en crecimiento. El ARNT liberado promueve a entrar en el citoplasma para cargar un nuevo aminoácido. Cuando se lee el último codón, se libera lo que es la proteína. Este sería la síntesis de proteínas. En conclusión, podemos decir que para el metabolismo de macronutrientes como de lípidos, proteínas y carbohidratos, como de los contenidos en la leche, donde la lactosa es el carbohidrato presente, es catabolizado primeramente pasando por la glucogenólisis para ser degradado a su monómero, que es la glucosa, la cual entra a la respiración celular pasando por una serie de rutas metabólicas consecutivas, primeramente por la glucólisis, donde se oxida la glucosa y se obtendrá el piruvato, que será transformado en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs, donde es oxidado y se obtienen los sustratos para la fosforilación oxidativa, donde tiene como producto final la obtención de energía. De igual manera, las proteínas pasan por un proceso iniciando por la proteólisis, donde se degradan las proteínas en sus componentes, los aminoácidos, que entran a la diseminación para la eliminación de un grupo amino que consigue el acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y oxidar el acetilcoenzima A, obteniendo los sustratos para la fosforilación oxidativa, donde el producto final es la energía. En cuanto a los lípidos, el proceso inicia por una lipólisis que contiene los ácidos grasos, que convierte los ácidos grasos en glicerol, que pasan a beta-oxidación para ser oxidados, generando el acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs y posteriormente a la fosforilación oxidativa. En cuanto al anabolismo o síntesis, la síntesis de glucosa es a partir de aminoácidos, glicerol mediante la glucogenosis y por medio de la glucogénesis la formación de glucógeno a partir de glucosa.
Los lípidos se sintetizan por medio de la lipogénesis a partir de glucosa o aminoácidos y las proteínas por un proceso regulado por el ADN y el ARN mediante la replicación, transcripción y traducción. Las rutas metabólicas son fundamentales para lograr estos procesos metabólicos, que son parte integral de ellos, mediante los cuales se procesan los nutrientes obtenidos de ellos o generando nutrientes, biomoléculas y energía necesaria para el óptimo funcionamiento del organismo y el mantenimiento de la vida.